Hola a todos y todas, les damos la bienvenida a la clase abierta Cómo fomentar la participación juvenil en medios digitales, junto a Marcela Charny y Alon Kelmeses. A quienes nos siguen por YouTube, les invitamos a suscribirse a nuestro canal haciendo clic en la campanita para recibir las notificaciones sobre nuestros próximos encuentros. Esta actividad se ofrece en el marco del lanzamiento de la Diplomatura Educar en la Cultura Digital, desarrollada por Aula Abierta junto a ChicosNet. Es una enorme alegría estar esta tarde con todos ustedes y junto a Marcela y Alon, que nos van a estar acompañando. Voy a leer una breve presentación de cada una, así rápidamente podemos dar inicio a este encuentro. Marcela es licenciada en Ciencias Pedagógicas y máster en Tecnología Educativa. Es fundadora y presidenta de la Asociación Civil ChicosNet y parte activa en la conformación de RedNatic, red de organizaciones de América Latina comprometidas con la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes para el uso seguro y responsable de las TIC. Alon es licenciado en Ciencias Políticas, hace más de 5 años que trabaja con ChicosNet, capacitando a niños, niñas y adolescentes en el uso responsable, seguro y positivo de las tecnologías de información y comunicación. Desde el 2021 trabaja coordinando diversos proyectos ligados a la defensa de los derechos de los niños y niñas en el mundo digital. Entre ellos se encuentra Activismo por tus Derechos, proyecto de ChicosNet junto a Save the Children, que capacita a adolescentes de toda Latinoamérica en activismo digital, dando herramientas para la construcción de campañas de bien público. Bueno, es una enorme alegría contar con la presencia de ustedes todos acá. Les doy nuevamente la bienvenida y Marce, te cedo la palabra para que puedan comenzar. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, y gracias a todo el equipo de Aula Abierta. La verdad que es un placer para nosotros. Ya hace más de 4 o 5 años que también trabajamos junto a ustedes y cada año vamos creciendo un poquito, desde creo que fue la primer diplomatura, que fue un curso que se habló de ciberbullying solamente, o sea, de una de todas las temáticas que trabajamos, fuimos creciendo. La diplomatura que tiene que ver con pensar la interacción de niños, niñas y adolescentes en el ecosistema digital, nos interpela permanentemente y es la misión de algún modo de chicos.net. Todos los programas que tenemos están atravesados de algún modo por o la alfabetización digital, que es un poco lo que decimos la adquisición de las herramientas digitales y el pensamiento computacional y el pensamiento, todo lo que se dice que son las habilidades del siglo XXI, y por otro lado la ciudadanía digital, que está más enfocada en todo lo que tiene que ver con los derechos y las responsabilidades, tanto de chicos y chicas como de los adultos encargados de su educación. Todo esto, la ciudadanía y la alfabetización digital, que en realidad está todo muy entremezclado, genera el empoderamiento de niños, niñas y adolescentes, que es nuestro fin último, o sea, darle herramientas a estos chicos para que puedan vivir en este mundo un poco mejor. Con lo cual, el tema de la participación y el tema de lo que tiene que ver con la actividad del activismo digital, es parte del ADN de lo que es nuestra organización, y agradezco muchísimo que nos hayan invitado para dar esta charla. Alon, te dejo a vos que te presentes. Perfecto, bueno, nada, no, muchas gracias Marce, gracias Andrea por invitarnos a contarles un poco de qué se trata lo que veníamos trabajando hace ya unos años, ¿no? Que es pensar un poco el activismo digital como una oportunidad pedagógica, ¿no? Como una oportunidad educativa en el marco de las aulas y pensarnos con respecto a las redes sociales y pensar a los chicos y a las chicas también con respecto a las redes, así que esperemos que de este encuentro se puedan llevar algunas herramientas, ideas de cómo trabajar y pensar esto, el activismo digital como una oportunidad para trabajar diversas temáticas y también para repensar y que los chicos puedan repensar cuál es su rol en el mundo digital. Los estamos leyendo, quiero contarles eso, estamos viendo el chat, así que pueden ir comentando, vemos que comentan buenas tardes a todos de diferentes partes del país, así que estamos muy contentos también de poder llegar a diferentes partes de nuestro país a través de la oportunidad que nos da en este caso la virtualidad. Así que no sé si te parece, Marce, ya podemos empezar con la presentación, compartir y hacer eso.
Acá está, ya la tengo abierta con notas, con todo. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Estamos entonces. Ustedes díganme si se ve correctamente en el chat, decirme si están viendo la presentación. Denme un segundito, que me acomodo. Ahí estamos, espectacular, ahora sí. Bien, tenemos la primera pregunta, ¿no? Que es la pregunta que va a atravesar y que nos va a acompañar a lo largo de todo el webinario, que es cómo fomentar la participación juvenil en medios digitales, y yo sumaría entonces como oportunidad educativa. No sé, ¿querés agregar algo más como introducción, Marce, antes de No, meternos de no, lleno? perfecto. Perfecto, muy bien. Vamos a ir a la siguiente, que es un poco preguntarnos qué es el ecosistema digital, así que Marce, te doy el pase. Claro, porque antes en la introducción yo decía el ecosistema digital, ¿no? Acá quiero hacer un poquito de historia, porque desde que empezamos a pensar estas temáticas hace 22 años, cuando nació chicos.net, fuimos cambiando mucho. Al principio eran sitios de internet, era la web 1.0, que era donde podíamos leer y acceder a información, después vino la web 2.0, después vinieron las redes sociales, y después vino todo lo que es el entrelazamiento de lo que son los dispositivos móviles, los smartphones, internet, las computadoras, las áreas que tenemos de tecnología en las distintas escuelas y en las distintas instituciones educativas. Entonces, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de acceder, o sea, lo que permite acceder a Internet y a todo lo que implica Internet en este momento, que no es solamente, ustedes lo saben mejor que nosotros, no solamente es acceder a información como fue al principio, sino es a producir información, sino que también es opinar, organizarse, saber desde dónde pararse para pensar una noticia u otra noticia, o para entender una temática. Todo esto que se atraviesa en el mundo digital es lo que nosotros llamamos ecosistema digital. Son las redes, son los dispositivos, es Internet, es la posibilidad de las personas, los sujetos y las sujetas adentro de lo que es este ecosistema, que por supuesto está todo movible, que por supuesto tiene que ver con el mundo analógico, que nosotros no queremos hacer la distinción entre el mundo virtual y mundo real, porque pensamos que todo lo que pasa en el mundo virtual es real, y que las fronteras entre este mundo virtual, entre comillas, ¿no? Porque justamente lo decimos para diferenciarlo, pero entendemos que no es virtual, es un mundo muy real que está dentro de las redes, pero que cada vez los límites y las fronteras entre uno y otro mundo están más desdibujadas. Todo se entrelaza mucho. Con lo cual, pensar de algún modo hoy en día el ecosistema digital es pensar nuestras propias vidas, porque ninguno de nosotros, calculo, quizá hay alguno que sí eligió estar aislado de las redes y aislado de la comunicación a través de un teléfono, de una computadora, pero en el 99% de los casos, por supuesto, que lo estamos. Y entonces es muy importante que pensemos la interacción de niños, niñas y adolescentes con todos estos dispositivos como un ecosistema digital. Estamos dentro de este ecosistema y bueno, vamos a ver distintas temáticas y problemáticas, ¿no?, en este ecosistema. Así es, y un poco lo que decía Marce, ¿no? Nos preguntamos, ¿alguno capaz estará desconectado de las redes sociales? No lo sé, y nos interesa saberlo, para empezar a pensarnos, ¿no? Yo decía, pensarnos nosotros con respecto a las redes sociales, para permitirnos también pensar a los niños, niñas y adolescentes. Por eso, en este momento, en un ratito, les va a aparecer una encuesta en YouTube. Estamos innovando con esto de las encuestas a través de YouTube, así que pueden ahí empezar a votar cuál es la red social que ustedes más utilizan. Queremos saber. Facebook, Instagram o TikTok. Pusimos esas tres opciones. Podría faltar WhatsApp, pero bueno, es una discusión, así que vamos a dejar esas tres. O la cuarta opción, que es algo que también nos ha pasado conversando también con docentes, no utilizo redes sociales. Yo no me gustan las redes, no estoy de acuerdo con las redes, me parece que es una pérdida de tiempo. Bueno, eso también es una postura, digamos, que nosotros vamos a intentar discutir o problematizar, ¿no? Mientras tanto, contarles y que nosotros pensamos un poco que las redes sociales o cada una de las redes sociales que utilizamos
son una palabra que es performativas, ¿no? Ahí apareció, entiendo, la encuesta son performativas. ¿Qué significa esto? Que dependiendo de la red social que estemos utilizando, van conformando quiénes somos, ¿no? Van conformando quiénes somos en el mundo digital y también en el mundo físico. Entonces, explorar de alguna manera cuáles son las redes sociales que utilizan también nuestros estudiantes, también nos va a permitir conocerlos a ellos y a ellas. Entonces, hay algo de entender cómo habitar nosotros estas diferentes redes sociales para poder comprenderlas y para poder de esa manera interactuar o pensar cómo abordar a nuestros estudiantes, siempre desde un abordaje crítico, ¿no? De alguna manera, para poder habitarlas de manera alternativa. No las usamos de la misma manera que las usamos o las usan nuestros estudiantes, las utilizamos de otras maneras. Bueno, pero para eso tenemos que conocerlas y pasar por ese proceso crítico para poder entrar en ese diálogo, ¿no? Agrego una cosita. Sí. Es, que nosotros vamos haciendo sondeos en chicos.net todos los años, elegimos temas y hacemos sondeos en relación a cómo están, qué está pasando con la niñez y el mundo digital. Y una de las conclusiones que sacamos de la última investigación, que tiene que ver con cómo se modificaron las actitudes o las reflexiones o la subjetivación de los chicos y chicas desde el año pasado, de la pandemia este año, es que ellos lo que decían es que hasta que empezó la pandemia, todo lo que era el mundo digital lo veían como con una cosa, a veces estaba bien, pero siempre había un poco de resquemor de los adultos y no estaban bien vistas las redes sociales y no estaba bien visto el celular y el dispositivo. En muchos casos había una resistencia fuerte de los adultos. Y la pandemia hizo que se valorice no solamente las redes en sí y la interacción en sí, sino cómo los chicos y chicas se pudieron apropiar de estos dispositivos y en muchos casos también enseñarle a los propios docentes. Entonces, bueno, es interesante también esto que decimos, ¿no? Cuando usamos todos estos conceptos de ecosistema digital, redes sociales, paredes porosas, tiene que ver con un mundo en permanente movimiento, ¿no? Lo que nosotros hoy llamamos ecosistema digital. Quizá mañana ya le cambiamos el nombre, porque sabemos que estamos detrás de los nuevos dispositivos, de las nuevas tecnologías que van apareciendo, y no solamente que van apareciendo, sino detrás de cómo las nuevas generaciones se las van apropiando. Una vez, y termino con esto y pasamos, una vez uno de los representantes máximos de Facebook, estábamos en un encuentro, y se le hizo una pregunta de por qué los chicos hacían tal o cual cosa, y las chicas publicaban cosas que no estaban bien, y cómo ellos habían pensado una red con esas características. Y para mí él estuvo muy inteligente porque dijo, nosotros pensamos esta red social para que interactúen un grupo de jóvenes universitarios. Todo lo demás fue construcción de los usuarios. Entonces, más allá que no le vamos a permitir a Facebook que se lave las manos de lo que se tiene que hacer cargo, que es cuidar y bregar por la salud de los chicos y chicas en los medios digitales, me parece que es interesante esto, ¿no? Es como que el dispositivo, las redes están ahí, después cada uno, y ahora que nosotros estamos hablando de chicos, y tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora en las próximas diapos, me parece que también nos tenemos que preguntar cómo cada uno y cómo la sociedad y cómo cada grupo etario se apropió de estas nuevas tecnologías del mundo de hoy. Excelente, y tenemos resultados de la encuesta. Ahí puedo visualizar que la mayoría tenemos un perfil bien Facebook, ¿no? Decía el término de performativo, ¿qué nos genera Facebook? ¿Qué implica? ¿Cuáles son las interacciones? El me gusta y la diferencia abismal de cómo fueron avanzando, como decía Marce, por ejemplo, con TikTok. Y ahí comentan, por ejemplo, mis chicos son adictos a TikTok, ponen en los comentarios. Yo la descubrí en la pandemia, imagino que me enamoré con la pandemia, dice por ahí Cristina sobre TikTok, así que tenemos ahí diversas opiniones sobre el uso de las redes sociales. Pero tenemos una segunda pregunta, ¿no? Que vamos a entrar en la idea de ciudadanía digital, que decíamos que es el impulso de la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el mundo digital, comprender cuál es cada uno de nuestros roles y qué rol tienen los niños, qué rol tenemos los adultos, qué rol tienen las empresas y qué rol tiene el Estado, la ciudadanía digital, para garantizar todos estos derechos.
Y tenemos como 3 roles que podemos pensar juntos, ¿no? Porque a veces somos una cosa, a veces somos otra, pero les vamos a preguntar a ustedes qué tipo de ciudadanos digitales son. ¿Son más receptores? ¿Suelen estar atentos y atentas, pero no tanto activando? ¿Son más participantes? Capaz ponen like y ponen un comentario, pero tal vez no se la juegan con un posteo, o son más actores activos de las redes, comparten, las utilizan como un medio para, como leía en el chat hace un ratito, como un medio para difundir sus iniciativas, las utilizan para unirse con otros y otras, para hacer ciberactivismo, que vamos a entrar en un ratito. Así que aparece, en un ratito va a aparecer esta encuesta, y pensar, bueno, la diferencia, esto que lo decíamos un ratito, cómo lo usamos nosotros, las redes sociales, cuál es la utilización que le damos los adultos, y a diferencia de cuál es la utilización que le dan los chicos y las chicas, y la forma de habitar estas redes sociales. Y bueno, y también apareció no utilizo redes sociales, ¿qué pasa con esa resistencia? No sé, Marce, si querés. Sí. Por ahí, mientras está el resultado, Sí. 2 conceptos, ¿no?, que tienen que ver con cómo usamos las redes sociales. Y primero vos dijiste, bueno, usamos la palabra usar y habitar. A mí me gusta el concepto de Silvina Ferreira dos Santos, que es una licenciada en psicología especializada en adolescencia e interacciones, y ella dice que los niños, niñas, que nosotros, perdón, los adultos, usamos las tecnologías. Entonces nos decimos, bueno, voy a entrar a internet a ver qué hay, voy a abrir Facebook para publicar. En cambio, los chicos y chicas habitan las tecnologías. Y esa es una diferencia interesantísima, y si lo podemos pensar así, es también mucho más fácil para poder acompañarlos a ellos, porque habitar tiene que ver con un estar mucho más cómodo, es sentirse en la casa de uno, si uno piensa que habita la tecnología. En cambio, usar es algo utilitario. Bueno, voy a usar el coche, pero no habito el coche, habito mi casa. Entonces me parece interesante este concepto de quién usa y quién habita las tecnologías en relación a los grupos etarios, para también poder acompañarlos en este proceso de educación en ciudadanía digital. Y otro concepto, mientras vemos los resultados de la encuesta, es el concepto de prosumidor. Porque antes, en una de las diapos anteriores, yo les conté que al principio, o sea, recordé, porque todos ya lo saben, que al principio Internet era 1.0, que quería decir que solamente accedíamos a buscar información y era mucho más complejo publicar algo. Después vino la web 2.0, en donde tímidamente se empezó a publicar, y ya la 3.0 es donde cada uno puede organizar, armar, generar contenidos propios. Entonces, a partir de este proceso, es que hay una palabra que también nos interesa mucho y que también tiene que ver, está en el ADN de lo que es el activismo digital, que es la palabra prosumidores, que a nosotros nos gusta mucho, y que tiene que ver con la conjunción de la palabra consumidor, que es lo primero que fuimos en Internet, con productor de contenidos. Entonces, un prosumidor es alguien que puede consumir, pero que también puede producir. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando uno produce, uno entiende la cocina de lo que va a consumir después. Si uno juega, y eso, bueno, los que estudiaron educación habrán estudiado desde Freinet en adelante, en donde si uno arma un diario, si uno tiene que armar un medio de comunicación, si uno tiene que pensar en una noticia, en publicarla, en un posteo, en cómo yo quiero estar frente a la cámara, eso a mí me da, y si yo aprendo cómo hacerlo, herramientas para hacerlo sin riesgos, herramientas para hacerlo mejor, yo voy a saber después, cuando tengo que consumir, voy a ser un consumidor más inteligente. Entonces, esta palabra prosumidor también está como en la base de lo que les queremos transmitir hoy, que es cómo utilizar el ecosistema digital para que chicos y chicas puedan generar participación. Un éxito las encuestas de YouTube. Tenemos un montón de respuestas. Tenemos una mayoría que se apunta como receptor y receptoras como ciudadanos digitales más receptores, se sienten más receptores. Otros más participantes, un 30%, y actores activos 23%. Está
bastante parejito, pero bueno, la mayoría parece que estamos expectantes de lo que sucede y como decía Marce, ¿no? Tenemos la oportunidad de igualmente siempre ser prosumidores y de estar del otro lado, que es una posibilidad que nos dan los nuevos medios digitales a diferencia de los medios tradicionales. Vamos a pasar a meternos de a poco, vamos llegando a la idea de ciberactivismo, pero antes queremos seguir problematizando las redes, ¿no? Como qué nos pasa con las redes sociales. Y vamos a tomar un poco un documental que estuvo circulando, que es el documental El dilema de las redes sociales, para pensar una parte que nosotros entendemos que tienen las redes, y después automáticamente vamos a ver un segundo video que creemos que da una visión alternativa. Así que vamos a ver los dos videos y después vamos a intercambiar un poco. Vamos a poner play. Un segundito. Ahí está. When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design technique. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you. I was the co-inventor of the Facebook like button. I was the president of Pinterest, Google, Twitter, Instagram. There were meaningful changes happening around the world because of these platforms. I think we were naive about the flip side of that coin. We get rewarded by hearts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth. A whole generation is more anxious, more depressed. I always felt like fundamentally it was a force for good. I don't know if I feel that way anymore. Bueno, hasta acá este primer video, después obviamente lo pueden ver completo, el tráiler, pero vamos a ir con la segunda rápidamente, con el segundo video. A ver si, ahí está, segundo video. Denme un segundito. A ver si lo puedo abrir. Ahí está, pensé que, ahí está. Los jóvenes se hicieron sentir en el primer acto de campaña por la reelección de Donald Trump. A inicios de semana, Donald Trump se jactaba del 1.000.000 de personas que solicitó una entrada para su acto de campaña. Pero no contaba con los usuarios de la red social TikTok. Miles de usuarios comenzaron a publicar videos que mostraban que también se habían registrado al evento. Uno de ellos hizo un llamado. ¿Se cortó? Sí, se cortó. Espérenme un segundo que lo volvemos a poner donde estábamos. Ahí está. De usar. No solamente la gente joven está protestando, no solamente están en las calles, sino que están utilizando la mejor herramienta que tiene Trump, que son las redes sociales. Las autoridades locales se cifraron en poco menos de 6.200 los asistentes al acto, los organizadores en 12.000, en un lugar que esperaba dentro a 19.000 personas y afuera a otros miles, pero ante el inminente fracaso, las tarimas del exterior fueron retiradas. Es una imagen del presidente que no habíamos visto, cansado, desajustado y según fuentes del gobierno todavía iracundo con el decepcionante evento de campaña en Oklahoma. I mean, this is perfect. Trump was taken down by a group of teens. 4, 3, 2, tienes que hacer así, después ponerte así, y después así, y después ponerte así. Ahí estamos. Ahí se vieron bien, Marce, los dos videos. Perfecto. Buenísimo. Bueno, ¿qué nos pasa con estas dos perspectivas, no? Tenemos dos perspectivas que aparecen, desde nuestro punto de vista, como contradictorias. Ahí, si yo tomo un poco el rol de la visión Netflix, diría las redes sociales son una herramienta de control. Las redes sociales simplemente generan a nuestros adolescentes adicción, están preparadas, confeccionadas, están diseñadas para que los niños, niñas y adolescentes se la pasen y sean objetivos comerciales de estas redes sociales. Y yo, si me quedo con el documental de Netflix, me quedaría pensando eso y diría, bueno, entonces hay que retirar a los niños de estas redes sociales. Pero no sé, Marce, ¿cómo la ves vos, tomando la otra perspectiva? Sí, a ver, primero voy a contestar esa perspectiva y después tomo la... Dos cosas voy a decir de lo que vos decías. Por un lado,
pensar que todos nosotros estamos sometidos a las redes sociales es también confiar muy poco en lo que es la autodeterminación de las personas, y es confiar muy poco justamente en la educación, que por supuesto, si es crítica, si es confrontativa, si es una educación abierta y permeable a las nuevas cosas que van apareciendo, van a generar herramientas suficientes para poder darse cuenta cuando las redes sociales pueden ejercer este tipo de información. De vuelta, por eso es tan importante el tema de lo que es la educación en ciudadanía digital, porque tiene que ver con esto, con hacerles contrastar a los chicos cuando hay una fake news, una noticia falsa, cuando no, cuando nos están llevando, porque el algoritmo decidió que a nosotros nos gusta la película que le sigue a este documental, y entonces vamos a ver otro documental. Entonces, me parece que es muy importante problematizar este tipo de hipótesis y de realidades, porque digo, nadie desconoce que esto existe y que las empresas de tecnología y de plataformas viven de la publicidad y de conocernos como usuarios. Pero de vuelta, el que va a poder interpelar y el que va a poder decidir es el usuario, y no es solamente el usuario, sino la organización de los usuarios, tanto como en comunidades, en sistemas, en países. Es muy importante que los estados vuelvan a tomar iniciativas de leyes que puedan limitar la expansión y limitar indiscriminadamente lo que hacen las redes sociales. Eso por el lado o sea que sí hay un peligro, sí hay una amenaza que acecha, pero tenemos un montón de herramientas para poder contrarrestarla. Y lo segundo que voy a decir de las redes sociales como oportunidad, que en realidad voy a decir algo que va a servir para los dos puntos, mientras la gente opina, no sigan opinando que Alon lee en YouTube. Lo que en el tráiler que vimos recién del documental de Netflix, en un momento dice que estas generaciones se volvieron más adictas, más solitarias, que tienen problemas de ansiedad y demás. Hay otra experta que trabaja muchísimo con nosotros, que se llama Paula Sibilia, que ella dice que si la sociedad no hubiera estado preparada para recibir, o sea, no hubiera estado necesitando este tipo de plataformas, no hubieran prendido en la sociedad. Las plataformas prendieron porque ya estábamos todos en esta sociedad más adicta, más ansiosa, más de mostrarnos, con todas las características que, bueno, entonces se generaron estas plataformas y por supuesto fueron consumidas y fueron apropiadas por la sociedad en general. Entonces es al revés, nosotros como sociedad empezamos a tener características y ciertos desarrollos, ciertos movimientos se pudieron instalar ahí. Así que bueno, hice el pasaje y después digo, sí, yo creo que sí, las redes sociales son una oportunidad para la expresión de los chicos y chicas. Las redes sociales usadas inteligentemente y con conciencia de para qué sirven. Por eso, de vuelta, es tan importante que podamos trabajar esto con los chicos, con conciencia de lo que se puede generar, pueden traer consecuencias muy interesantes. A ver, todavía el concepto del título de nuestra charla, que es ciberactivismo, o sea, que tiene que ver con el ciberactivismo, la participación, sí, el ciberactivismo no es algo que está definido, todavía no lo tenemos como una definición de qué es el ciberactivismo de los niños, niñas y adolescentes. Es un concepto que estamos construyendo, pero lo que sí sabemos es que si lo usamos conscientemente, que si los chicos y chicas antes están trabajando, o sea, trabajaron previamente, antes de entrar en las redes, trabajan previamente lo que es la participación ciudadana, trabajan previamente lo que es la problematización de lo que les sucede en sus entornos más pequeños y después en sus entornos cada vez más ampliados hasta el mundo, como su lugar donde habitan. Pensar todas estas problemáticas y después entender que las redes pueden servir para
movilizarnos, para concientizarnos, para sensibilizar a otros, es una construcción que estamos haciendo permanentemente y que me parece que tenemos que ahondar como sociedad en tener cuidado de lo que pueden acechar las redes y demás, pero en utilizarlas y apropiarlas, como decíamos al principio, como decía ese dirigente de Facebook, que un poco quizás se quiso lavar las manos, decir, bueno, nosotros lo hicimos para una cosa y se está usando para otra, entonces no tenemos responsabilidad sobre niños que usan Facebook, pero es interesante ver cómo la sociedad y los distintos grupos etarios, que es lo que dije, se apropian de estas redes para hacer un uso diferente al que está pensado, para el que está pensado. Ahí voy a leer algunos comentarios que me quedaron un poco atrás. Había una resistencia, pero como usted dice, descubrieron las redes y en sí el mundo digital con la pandemia, a muchos les gustó. Facebook está relacionado con el criterio etario intermedio, nos saludan desde Jujuy, nos saludan desde San Luis, nos saludan desde diferentes lugares y pueden seguir opinando sobre esta discusión que traíamos hace un ratito, sobre las dos perspectivas y también sobre el concepto de ciberactivismo, de a qué lo tenían relacionado, cómo lo pensaban. Ahí, por ejemplo, Ivana nos dice, el tema es el adolescente y su rebeldía de no querer que te metas en sus temas. Y lo digo como madre de dos, dicen por ahí, ¿no? Que no querer que se metan. Eso es algo que en Chiconet trabajamos mucho, ¿no, Marce? Sí, es muy interesante ese comentario, porque de vuelta, ¿no? ¿Cómo ayudamos, cómo acompañamos el uso de las redes sociales por parte de chicos y chicas púberes y adolescentes? Otro experto que nos acompaña muy seguido, Sergio Ballardini, dice siempre que las herramientas para la autonomía uno se les da en la niñez, y que después en la adolescencia lo único que tiene que hacer como padre o como docente es rezar, que todo lo que le dio en la niñez haga efecto. Nosotros no pensamos tan así, pensamos que se puede seguir educando, pero me parece que la construcción de chicos y chicas más pequeños en el tema de la autonomía, pero que sepan identificar lo que son los riesgos, lo que son las posibilidades, que haya siempre un canal abierto de diálogo para poder percibir los adultos y no controlar, pero sí percibir si hay algún problema, si hay algún cambio de actitud que nos genere algún tipo de inquietud. O sea, todo lo que tiene que ver con el acompañamiento adulto tiene que estar basado en lo que es la confianza, en lo que es el diálogo y en lo que es la experiencia de adultos por ser adultos. ¿Esto qué quiere decir? Aunque nosotros sepamos, aunque nosotros usemos menos las tecnologías, aunque en algún momento los chicos y chicas no quieran que veamos lo que hacen en las redes y que tengan su mundo propio, nosotros los podemos acompañar desde lo que es nuestra experiencia. Y bienvenido sea el mundo privado de los chicos y chicas, porque yo creo que este mundo tan controlador, tan lleno de cámaras por todos lados que nos pueden revisar, tan llenos de aplicaciones que le podemos poner un chip en la pulserita del chico o en el celular para rastrearlo y saber dónde está, juega en contra de lo que es la autonomía y la autodeterminación de los chicos adolescentes. O sea, cuando, no sé quiénes tienen, qué edad tienen los que nos están viendo, pero bueno, yo que ya voy para los 60, bueno, mis papás en algún momento yo me iba y no sabían a dónde me iba. A lo sumo les prometía que les iba a hablar a las 3 horas, a las 4 horas o a las 6 horas, pero no había, no había la posibilidad de saber dónde estaban permanentemente y hurgar y acompañarlos. Entonces, bienvenido sea, porque quizá en ese momento estábamos mucho más desprotegidos, pero tengamos cuidado y sepamos que la adolescencia es inherente a la independencia y a separarse y a tener este mundo propio. Entonces, de vuelta, apoyarlos en generar ciberactivismo, como en todo, yo creo, en el mundo adolescente, es apoyarlos desde los límites, desde los márgenes, darles todas las herramientas, todas las contradicciones, pincharlos de todas las maneras posibles, pero para que ellos después puedan hacer lo que puedan, lo que quieran y lo que elijan, con las tecnologías que las habitan, mucho más que nosotros que las usamos, como dije antes. Sí, y un ejemplo esto de pensando en la rebeldía, pensando en la participación y entrando un poco en el enfoque de participación, que es un poco el enfoque que nosotros tenemos para pensar el ciberactivismo, que es pensar a los niños y niñas adolescentes como protagonistas de sus propias problemáticas, las protagonistas de las problemáticas que los y las afectan y que pueden hacer algo con eso. Y no tenemos el ejemplo que capaz se hizo muy famoso, pero hay un montón de ejemplos de Greta Thunberg,
que empezó como una adolescente que se sienta en el parlamento de su país a exigir que haya algún tipo de acción frente a la crisis climática, ¿no? ¿Y qué pasa con las redes, ¿no? Pasa a la idea de que inventa un hashtag que es Viernes por el Futuro. Un hashtag, si no saben, es una abreviación que acompaña muchas de las publicaciones para generar de alguna manera una potencia en pocas palabras, y ese hashtag permite la expansión de su movimiento, de una adolescente que se sentó y decidió encarar una lucha por sí misma a todo el mundo, ¿no? Y tiene repercusión en organizaciones acá como Jóvenes por el Clima, que después hacen campañas locales a través de las mismas redes sociales. Entonces, pensar esta rebeldía no solamente como mera rebeldía, sino también desde un enfoque de participación y pasando de esta crítica a la acción, que es un poco lo que sucede, la oportunidad que da las redes y la oportunidad que les da a estos niños, niñas, adolescentes también en nuestros países y alrededor de todo el mundo. Este es el ejemplo de una campaña que se hizo, que se llamó Latinoamérica en Llamas, de una de estas organizaciones influenciada por Greta, pero también quería sumar algo en base a la visión positiva, negativa, y traer un poco la observación general número 25, que es lo que establece la ONU, la actualización que hizo la ONU del Comité de los Derechos del Niño, ¿no? Y que establece que las redes sociales, en esa relectura que hacen de los derechos del niño, son una oportunidad para la participación, ¿no? Son un lugar donde los niños pueden expresarse para defender sus derechos, son un lugar donde los niños pueden organizarse para poder defender, y a algún punto como potenciados, ¿no? Si está como herramienta de control, pero también no sé si era tan visible o había tantas oportunidades como hoy para que adolescentes se involucren directamente e incidan sobre la realidad pública como sucede hoy en día a través de las redes. Entonces, pensarlos como oportunidad en este sentido, y pensando la potencia que muchas veces llega a tener, me parece muy interesante. Tenemos otro ejemplo también que podemos ver, si te parece, Marce, que es un ejemplo de nuestro propio curso de activismo digital. Uno de los resultados que tuvo nuestro curso, que encaramos una campaña de educación sexual integral que tuvo como correlato un hashtag también, que es Mi Sexualidad, Mi Derecho, y este es uno de los videos o insumos que produjeron los niños, niñas y adolescentes, en este caso adolescentes, para esa campaña. ¿Te parece, Marce, que lo veamos? Sí. Bien. Mi sexualidad, mi derecho, es vivir libre de estereotipos. Baja un dedo si alguna vez te dijeron que no podías jugar cierto deporte porque no iba de acuerdo a tu género. Baja un dedo si alguna vez te criticaron en la escuela por ir vestido con el uniforme que te sentías más cómodo o cómoda. Baja un dedo si has tenido dificultades para ingresar a tu colegio por el tamaño de tu cabello. Baja un dedo si alguna vez has sido testigo de las dificultades que tienen las mujeres para asumir algún cargo escolar. Baja un dedo si siempre las formaciones de la escuela los han separado por género. Los estereotipos juzgan, critican y separan, pero no nos definen. La igualdad, para todas y todos, sin excepción, es un derecho. Sí. Nada, me encanta, quiero tomar tres líneas de análisis. Por un lado, desde la diapositiva anterior, sugiero que todos problematicemos, o sea, también pongamos como en cuestionamiento y discutamos con chicos y chicas si el ciberactivismo es activismo y es un cambio, una propuesta de cambio al mundo. Es interesante, nosotros no tenemos la respuesta ni la vamos a dar, pero creo que hay distintos modos que el activismo puede ser en sí un activismo, el activismo digital puede ser en sí un activismo, y el activismo digital puede ser la primera parte o el primer paso para después un cambio. No nos tenemos que quedar ni que no es nada, o sea, bueno, vos ponés un like y pensás que cambiaste el mundo porque pusiste un like en alguna campaña que te dijeron firmá porque las ballenas se están muriendo, o poné tu firma, o poné la carita feliz, así tenemos un mundo sin pobreza. Sabemos que no es así, pero sabemos que podemos generar sensibilización, podemos generar conciencia, podemos organizarnos, y podemos después pensar en salir al mundo
físico, ¿no? No vamos a decir real porque dijimos que el otro no es virtual, pero digo, está bueno también problematizar esto de hasta dónde el activismo digital es activismo en sí. Y tomando esta campaña, nomás quería como comentar cómo se hizo, porque esta campaña fue el producto de grupos que trabajaron con nosotros de distintos lugares de Latinoamérica, que eligieron ellos, el tema era educación sexual integral, pero eligieron ellos qué querían problematizar, eligieron ellos el modo de hacerlo, los textos se filmaron, y sí, después los adultos los ayudamos en la edición, por eso se ve tan prolijito, se ve con música, porque sí los acompañamos para que tenga más presencia y para que pueda ser un producto de calidad, pero sin desoír y sin en ningún momento modificar la voz de ellos y ellas. Genial, y vamos a preguntarles, Soledad nos dice, Marce, mis hijas padecieron, me imagino que se refiere al video que acabamos de decir, mi sexualidad y derecho, mis hijas padecieron esas acciones en nivel primario y están participando en esta charla, así que estamos ahí acompañadas también, Soledad, de sus hijas que también se vieron reflejadas en esta campaña que nosotros hicimos, así que está muy bueno, entonces, quiere decir que la campaña está bien enfocada. Nosotros tenemos una propuesta también para que participen desde el chat, que tenemos como dos opciones, ¿no? Que nos cuenten de algún pedido de campaña que ustedes hayan apoyado en las redes, que los haya hecho emocionar, puede ser que tampoco que los emocionó, sino que los involucró, y pueden también contarnos de algún pedido o campaña que ustedes hayan visto que sus estudiantes hayan apoyado. Así que tienen opción A, opción B, para ir participando, para ir contándonos algunas de esas campañas, pedidos, para ver, bueno, en dónde qué a ustedes les resuena para la participación, y qué les resuena a sus estudiantes para la participación. Eso pueden ir dejando esos comentarios mientras nosotros vamos avanzando. Marce, ¿querés agregar algo acá? No, nada más que eso, que pongan la A y la B para después saber si tiene que ver con una campaña que fue a ustedes como adultos, o la B que es que ustedes vieron que chicos y chicas. Traten de recordar estas dos letras y pónganlas. Y mientras les vamos a contar un poquito de las herramientas de cómo es pensar en campañas de activismo digital. Vamos a entrar un poco en un paso a paso, si se quiere, de cómo nosotros, es un poco nuestra forma de abordaje. Obviamente, pensar en ciberactivismo y educación me parece que tiene un montón de enfoques, un montón de aristas, podemos entrar desde diferentes lugares. Nosotros entramos desde la idea de campaña de bien público, ¿no? Pensarlas como una campaña organizada y trabajada en un proceso que nos permita comunicar y llevar a cabo una acción y solucionar una problemática. Entonces, esa es la forma de abordaje que nosotros elegimos para pensar el ciberactivismo en términos pedagógicos, que nos permite desde atender una problemática, pasar por el proceso de conocerla, de poder recortarla y de poder difundirla y de poder también expresar desde los niños y adolescentes una propuesta en base a esa temática. Y nosotros proponemos tener todo este proceso para después también salir a las redes y utilizar las herramientas que los y las convocan y que nos convocan a nosotros. Entonces, es un poco el enfoque desde el que nosotros y nosotras participamos. Están poniendo opción, ahí está, perdón, estaba viendo el chat, opción A y B, nos dicen, eligen una u otra. La idea es que nos cuenten de la A, por ejemplo, cuál es la que ustedes compartieron y cuál es la que los chicos compartieron. Y al lado pongan la letra si nosotros sabemos a cuál refiere, pero que nos cuenten ejemplos. Y bueno, un poco contarles cómo trabajamos nosotros, que es un poco lo que venimos haciendo con ustedes también. Este era un poco un experimento. Lo que nosotros les comentamos y proponemos también lo estábamos haciendo con ustedes, que es primero problematizar ventajas y desventajas de las redes, ¿no? Como primero tenemos que pasar por ese proceso para no abordarlas de manera crítica. Si nosotros llegamos y planteamos que el ciberactivismo, pero no pasamos por el proceso de repensarnos y que los niños y niñas adolescentes repiensen cuáles son las ventajas de las redes, de alguna manera estamos proponiendo algo con lo que no estamos de acuerdo, que es utilizarlas de manera acrítica y nos enfrentamos a mayores riesgos. Entonces, primero creemos que hay que pasar por el proceso de problematizar sus ventajas y desventajas. ¿Querés agregar algo acá, Marce, en este punto? Paso a la segunda. Dale, dale. La próxima. También, en la misma línea que lo que decía Alon recién, o sea, tiene que ver especialmente con el uso crítico de los medios digitales, es indagar para qué usamos y cuánto tiempo usamos las tecnologías. En general, una vez por semana, ChicosNet nos llaman de distintos diarios
de distintos medios de comunicación para preguntarnos cuánto tiempo tiene que estar un niño de 10 años, una niña de 11 años frente a la computadora, frente a Internet. ¿Cómo hacemos para que no tengan, bueno, la Asociación de Pediatría de Estados Unidos, que hizo todo una tabla de cuánto tiempo desde que nace el bebé hasta los 18 años debería estar permitido que estén o que no? Como decíamos al principio, el tema de la pandemia tiró todo esto por la borda, y lo que más importa es qué usamos y qué hacemos con las redes sociales, con el mundo digital, con el ecosistema digital, y no cuánto tiempo estamos. Más allá que sabemos que en algún momento hay que cortar, más allá que sabemos que hay un montón de dispositivos y las mismas redes generan adicción porque nos están todo el tiempo mostrando y enganchándonos con un nuevo estímulo. Creo que es importantísimo que podamos ver la calidad de lo que se hace más allá del tiempo. La calidad también tiene que ver con que entendamos que tenemos que empezar a elegir cada vez más nosotros, y no que los algoritmos nos elijan a nosotros. Así que bueno, estamos de vuelta viendo todo esto, que es entender inteligentemente las redes para devolverle a la sociedad una propuesta, una campaña, pero siendo usuarios críticos e inteligentes y responsables. Sí. Adelante. Ivana, opción B, una campaña de cuidado del medio ambiente con alumnos en un lugar que tenemos en La Rioja que se llama Parque de la Ciudad. Biblioteca Rincón de Libros dice: acá al sur hubo buenas campañas de solidaridad para conseguir materiales de construcción y otras cosas que necesitaba la gente que perdió todo. Otras cosas suceden mucho. Sí. Esta, por ejemplo, fue, bueno, pero no vamos a poder, porque lo interesante es, bueno, cuánto fue a través de las redes y de activismo digital y cuándo pasó a lo real, ¿no? O sea, ahí estamos viendo un traspaso interesantísimo. Sí, nada, igual no, bueno, otro día charlamos más. Y comentan justamente esto. En otras cosas sucede mucho lo que comentaba Marcela, dice la misma persona: ante una convocatoria la gente se queda publicando, opinando, poniendo like, y no va presencialmente a marchas, ahora menos por la pandemia, ¿no? Como ahí esta complejidad que proponemos, que no tenemos una solución y no vamos a dar una respuesta, sino que es un dilema en discusión, ¿no? ¿Qué pasa y cuál es el borde? Otra de las estrategias, que es un poco, vamos a pasarla un poco rápido esta, porque es algo que creo que ya hicimos, que es la idea de trabajar las especificidades de cada red, ¿no? Proponemos que ustedes y con los niños y adolescentes puedan trabajar con cuáles son las especificidades de cada red para entender sus formatos y cómo nos constituyen de alguna manera. O de diferente manera, ¿no? ¿Qué pasa con Twitch, ¿no? Nueva red social, de un servicio de streaming? ¿Qué pasa? Los chicos lo que hacen es interactuar solamente a través del chat. ¿Cuáles son las producciones o qué genera esto? Y bueno, y también después, a la hora de ir a hacer una campaña, ¿cuál es la red social más apropiada para desplegar la campaña que los chicos quieren realizar, ¿no? ¿A qué público se van a dirigir? Bueno, ahora del público vamos a hablar en un ratito. Otra estrategia que nosotros les proponemos que también hagan previo a la realización de una campaña es analizar otras campañas y ver qué enfoque tuvieron, en qué red social se desplegaron, ¿no? ¿Cuál fue la estrategia que intentaron para convencer a los demás, ¿no? Eso es un poco tener una perspectiva crítica sobre otras campañas para después repensar sus propias campañas. Pasemos, así. Sí, pasamos ya, porque estamos ahí ya llegando un poco al tiempo y queremos contarles también, bueno, los elementos que componen una campaña de bien público. Nosotros pensamos en conjunto con los niños, niñas y adolescentes, comprender cuáles son todos los elementos que componen una campaña para después planificarla y después pasar al mundo de las redes, y vamos a contarles así como muy picadito cuáles son esas instancias que nosotros, o cuál es el proceso que nosotros abordamos, por ejemplo, para llegar a esta campaña que ustedes vieron sobre educación sexual integral. No hay un proceso de planificación que implica una problematización, que implica una reflexión sobre la temática, para después desplegar una acción o una propuesta, que fue lo que vieron al final, ¿no? Es el resultado de ese video del challenge de TikTok. Así que vamos a repasar rápidamente cada uno de estos elementos de una campaña de bien público que ustedes pueden abordar y trabajar en las aulas, ¿no? Sí, lo que decíamos, quizás no sé si quedó claro, que lo interesante es definir estos temas, o sea, el problema, los objetivos, la audiencia, el espacio virtual en el que vamos a hacer, la estrategia, el mensaje, en distintas campañas antes de armar una campaña propia o una estrategia de activismo propia.
primero analicemos, o sea, primero los invitamos, si van a trabajar con sus alumnos, que analicen una buena cantidad de campañas y estrategias de activismo para después elegir la propia. Sí, ahí los va a ayudar esto, ¿no? Definir el tema, los objetivos, la audiencia, el espacio, la estrategia y el mensaje clave. Y tenemos acá uno de los elementos de una campaña para poder sentarse a pensar que cuál es el problema que queremos abordar, ¿no? Si no tenemos nada para cambiar, probablemente no tenemos por qué hacer una campaña de ciberactivismo, impulsar a pensar en problemas, intentar recortarlos lo más específico que se pueda, para hacer una campaña que tenga una solución o que proponga una solución, que es uno de los tips que nosotros le damos a los niños para pensar la realización de campañas. Es uno de los pasos que por los que tenemos que pasar para pensar nuestra campaña. ¿Cuál es el problema general, el específico? ¿A quién va a beneficiar nuestra campaña? ¿Y qué información necesitamos para empezar a producirla, ¿no? Tenemos también los actores. La idea es que los chicos puedan entender la problemática que ellos los involucra, que ellos quisieran transmitir, pensar cuáles son los actores que están influyendo para que esa problemática se resuelva o no se resuelva, ¿no? Acá están los actores centrales, pero la idea es que puedan comprender en una problemática general cuáles son los actores que componen esa problemática que está afectando, que los está afectando, y después puedan, en ese sentido, proponer la campaña en base a comprender este esquema. Tenemos también mensajes clave. ¿Continúo o te paso la posta, Marce? No, si querés, nada, habla vos de esta y yo ya empiezo con la próxima. Dale, perfecto. No, nosotros resumimos que cada campaña, una campaña eficaz, tiene que tener un mensaje clave, ¿no? Proponemos que una campaña en público pueda tener un mensaje eficaz, un mensaje lo que se pueda resumir en una oración, ¿no? Y para poder, pero obviamente eso tuvo todo un proceso detrás, el proceso de problematización, en un proceso de realización crítica de otras campañas, bueno, llegar después a un mensaje clave que es lo que queramos comunicar hacia otros y hacia otras. Sí, bueno, los objetivos como ya vimos, ¿no? Pero acá está interesante de vuelta, ¿no? Bueno, ¿qué objetivos pensar? Ya decidimos el problema, ya decidimos la audiencia, ya entendimos los actores involucrados. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de nuestra campaña? ¿Con quiénes la vamos a hacer? ¿Desde dónde? ¿Cuándo? ¿Por tiempo indeterminado? ¿Vamos a armar una campaña que dure solamente una semana para ser más fuerte y más potente, explosiva, pero que tengamos un resultado inmediato? Todas estas cosas, de vuelta, es interesante pensarlas en una planificación. Pasemos a la próxima. Y después está la audiencia, ¿no? Que es quiénes son y cómo nos vamos a dirigir al público, a quiénes nos vamos a dirigir. Y acá, en general, hacemos nosotros una actividad que es que los chicos, una vez, chicos y chicas, que los alumnos puedan pensar en cómo es una audiencia, entonces que la tengan que dibujar, que dibujen a la audiencia, al personaje ideal que sería parte de esa audiencia, ¿no? Entonces, y hacerle la vida, o sea, dibujar el personaje, puede ser una nena, un varón, que vive en una casa determinada, en un pueblo determinado, con esta familia determinada. Entonces eso, dibujarlo o hacerlo más vivo, decirlo que diga cosas que le pasan, o sea, indagar más en la imaginación de esa persona que va a ser nuestra audiencia, nos va a ayudar a pensar mejor el mensaje que vamos a armar. Si la audiencia van a ser adultos, que están en la casa solos, si son adultos que están acompañados, si son chicos y chicas de una misma escuela, porque queremos hacer una campaña para la comunidad escolar, o si son chicos y chicas del barrio, o si son de otro nivel socioeconómico, o si son todos los que viven a la vera de un río. Bueno, esta audiencia es muy interesante porque nos va a conocer más, es tener más herramientas para crear después los mensajes. Sí, Alon. Esta tipografía se la vamos a pasar. ¿Querés que la veamos? Bueno, veámosla así. La vemos, perfecto. Ahí la vemos. Mientras tanto voy leyendo antes de verla. Nos cuentan, campaña ESI en secundaria sobre noviazgos violentos durante 2020.
nos cuenta Rosana sobre alguna campaña que han hecho los chicos y las chicas. María nos cuenta que en Instagram los chicos han creado contenido con motivo de las elecciones generales que tuvimos aquí en Perú. Así que nos van empezando a contar diferentes ejemplos de campañas que han hecho los niños o que han compartido. Tenemos acá un poco un video que nos cuenta, que nos da tips para cómo ganar la batalla de la atención, que es algo que sucede, que tenemos que hacer a la hora de pensar una campaña. Así que lo vemos y volvemos en un segundito. Cuando queremos comunicar algo que ya hicimos, que ya lo preparamos, ya tenemos el material listo, ¿qué hacemos? O mejor dicho, ¿cómo hacemos? El gran desafío para nosotros los comunicadores en estos tiempos de internet y redes sociales Pongo la contraseña, pero me salen todos puntitos. ¿Qué lo parió? es ganar la batalla de la atención. Es clave que tengamos algo novedoso para contar, pero también que lo hagamos de forma atractiva. Ahora, hagámonos esta pregunta. ¿Por qué compartimos determinado video que a nosotros nos causó gran... Porque queremos que nuestros amigos, nuestros familiares, sientan lo mismo que sentimos nosotros en ese momento. Fílmame esto, Néstor. Entonces, ¿cómo hacemos para crear un contenido que emocione? Emociones hay muchas. Alegría, enojo, sorpresa, indignación, tristeza. Nuestros contenidos tienen que tratar de llegar a alguna de esas emociones. Todo eso sin dejar de aportar información. Nuestros mensajes tienen que ser claros, el lenguaje directo, simple, que lo entiendan todos. Y hacerlo muy visual. Ponerle emojis, GIF a nuestros mensajes no le saca seriedad, no le saca profundidad. Tenemos que lograr mensajes simples, visuales y profundos a la vez. Ahí estamos, creo que es un video que está a disposición en nuestro canal de YouTube. Eso, contarles eso, porque me imagino que ahí después van a preguntar dónde están estos videos. Este video está en nuestro canal de YouTube, que pueden utilizar si ustedes deciden encarar una campaña de ciberactivismo en las aulas, pueden utilizarlo como un insumo también para pensar qué tipo de campaña y qué tipo de mensaje les gustaría construir, ¿no? Y que se vuelva igualmente atractivo, ¿no? Atractivo y sin perder información, que es el desafío que nos permite las redes cuando pensamos en campañas de bien público. Vamos a ir a la siguiente. Sí. Acá les proponemos acá así como un picadito de algunas problemáticas que podríamos abordar, ¿no? Obviamente, la problemática tiene que surgir de la discusión, del intercambio, de algo que ustedes vean en el aula, pero bueno, acá vamos a contarles algunas temáticas generales que podrían trabajar a través del ciberactivismo y algunas cosas muy particulares y muy específicas. Así que vamos a tirarles algunos ejemplos. Por ejemplo, estas son como cosas más grandilocuentes, ¿no? Incendio en el Amazonas. ¿Se podría trabajar algo grandilocuente? Sí, se podría trabajar algo grandilocuente desde una campaña de ciberactivismo. Discriminación y xenofobia como grandes temáticas. Se podría trabajar la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, algo más particular, y podrían trabajar violencia de género también en términos de una campaña de ciberactivismo. Pero quiero llegar, también uso excesivo de pantallas en niños y niñas, pero quiero llegar a estas que son más específicas, que ahí te doy, si querés, el pase, Marce, con algunas que son más específicas y más concretas, ¿no? Por ejemplo, mi pasillo se inunda cada vez que llueve, ¿no? Que es algo mucho más concreto y arraigado para los niños, ¿no? Claro. Entonces acá, de vuelta, vos decías, Alon, lo que surge de los alumnos y alumnas, pero quizá también puede ser un tema que al docente le interesa que trabajen. Entonces, si quizá un barrio cercano, un barrio de los mismos chicos y chicas pasa esto, quizá podemos pensar en, bueno, ¿qué es lo que podríamos hacer? Como algo, ahí sí, muy puntual, para decir, bueno, las redes sociales, ¿para qué las podríamos usar? Si tenemos esta foto, llevar esta foto quizá, o una foto de alguna problemática, y decir, bueno, ¿qué podemos hacer con esta foto? ¿Dónde la podríamos viralizar? ¿Cómo? ¿La publicamos así nomás? ¿Hacemos algún tipo de historia? ¿Generamos algún tipo de encuesta de dónde es? ¿Proponemos que la gente escriba encima? ¿Cuántas cosas podemos hacer? O sea, también creo que las campañas más interesantes son las que salen de la caja, ¿no? Las que son las más creativas y proponen algún tipo de herramienta que todavía no se utilizó, o juntan dos herramientas que ya se utilizaron, las unen
y entonces generan una nueva propuesta creativa. ¿Querés pasar? Sí, paso. Ahí tenemos otras problemáticas, otro ejemplo de problemáticas. Por ejemplo, pero acá más, capaz eso es llevar una foto de una problemática que sucede cerca o en los propios barrios de los niños y adolescentes. En este caso es algo, por ejemplo, que haya sucedido en el aula, que es algo típico, una de las temáticas que nosotros trabajamos en Chicos Netos hace muchos años, que es el ciberbullying. Circulan stickers de una alumna, ¿no? Que por WhatsApp, ¿no? Y empiezan a circular. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Bueno, podemos hacer una campaña, darlo vuelta y decir, bueno, una campaña de ciberactivismo en base a esa problemática que surgió, dándolo vuelta en términos de propuesta, ¿no? Cómo trabajar algo que puede emerger del aula como una problemática y convertirlo después en una herramienta para ir contra el ciberbullying, que es un típico ejemplo de ciberbullying, que no nos vamos a meter ahora en qué implica el compartir stickers, porque sería otra capacitación, pero sí como uno de los ejemplos de problemáticas del aula que pueden suceder atravesados por los medios digitales, que podemos dar vuelta como oportunidad después, ¿no? Para trabajar la temática. Y tenemos también, bueno, una problemática bien concreta, el semáforo de la esquina no funciona, ¿no? Como demanda que podríamos encarar, una problemática muy concreta, el semáforo no funciona, y de eso transformarlo en una campaña de reclamo, de involucramiento de los niños y adolescentes con respecto a lo que sucede en su barrio, por ejemplo, ¿no? Diferentes ejemplos, tiramos como ejemplos de posibles cosas que obviamente ustedes pues pueden tomar otros ejemplos de cosas que emerjan del aula, cosas que ustedes quieran trabajar, como decía Marce, y traer hacia el aula, o cosas, bueno, o problemáticas concretas que estén cercanas a ellos y a ellas y que ustedes quieren darlas vuelta como una campaña de ciberactivismo, pasando por el proceso que comentamos anteriormente, para ir definiendo, recortando y llegar a una campaña y una difusión. Estamos sí llegando al final, y estoy viendo, había unos comentarios antes de pasar a la diapo final. En el 2010 cuentan que trabajaron en jornadas de ESI, se quedaron con el video, muchos se quedaron con el video de ESI, como se metieron en la temática ESI, porque claro, ciberactivismo dispara un montón de problemáticas y temáticas que implican también una discusión, que es un poco lo que estamos comentando, la oportunidad que es lo que puede llegar a implicar en el aula. Pero bueno, creo que si no podemos pasar a la diapo final, acá con nuestros mails y nuestros nombres, y agradecerles mucho. Igual, Marce, te doy el pase antes de eso, sí. Sí, no sé si tienen alguna pregunta, si nos quieren hacer alguna sugerencia. Andrea, si vos querés proponernos algún tema puntual que quieran que retomemos. Pero bueno, por mi parte decirles que estoy convencida que lo que dije al principio, que esto que estamos encarando es un mundo en construcción. Entonces los conceptos son en construcción, las temáticas son en construcción y las herramientas que tenemos. Y me parece que está genial aceptar que es un mundo en construcción y que entonces no tenemos verdades definidas, y entonces nadar en este agua, jugarnos a tirarnos a la pileta y aceptar que quizás sale bien, que quizás no sale tan bien una campaña, que quizás nos incomoda como adultos. También nos pasó en esta campaña de educación sexual, en donde era un programa latinoamericano que cada país hacía su propia campaña, y bueno, había países que no estaban de acuerdo con el concepto de educación sexual integral tan de avanzada que tenemos por la ley que nos protege en Argentina. Y entonces salían adultos a quejarse mucho, ¿no?, de lo que estaba sucediendo, que era esto que adolescentes estén viralizando información de mi sexualidad es mi derecho. ¿Qué es eso? Entonces, bueno, me parece que es lo que es lindo de esto es eso, es una pelota que empieza a rodar, que quizá no vamos a tener el control, pero si le dimos de vuelta lo que dije antes, si nosotros le dimos las herramientas antes a estos chicos y chicas que son sus alumnos, alumnas, sus hijos, sus hijas, los que están debajo de la responsabilidad que ustedes tienen de la crianza, si le dimos las herramientas antes, bueno, que ruede la pelota. Bueno, bien, no sé si hay alguna pregunta. Estaba repasando perdón, Andrea, sí. No, ¿viste alguna en el chat? Si no, te iba a contar. Aparecieron dos que querían hacer algunas consultitas. Una es si ustedes nos pueden recomendar una extensión para el tiempo de las campañas. Y alguien se había quedado con la encuesta que hicieron al principio y quería saber mejor la diferencia entre ser participante y actor activo dentro de
respecto al tipo de ciudadanía digital, nos dice María Maura. Perfecto. Si querés contesto la segunda, Marce. La primera no tengo respuesta. El tiempo de la campaña es según lo que decida hacer la organización, la escuela, la institución. Sí, lo único que les puedo decir es que si es una campaña en donde se pone dinero como publicidad en las redes para que salga más y para que sea más masiva, entonces eso implica un tiempo determinado. No hay ninguna campaña que se pueda hacer, como dijimos, de una semana, si es en redes y es solamente en redes. Y si es que queremos llegar a un público mayor. Entonces, por lo menos un mes seguro. Pero me parece que también hay que hablarlo con quienes manejan las redes. Yo no soy especialista en lo que es definir la publicidad, pero sí sé que se tarda ese tiempo. Pero bueno, ahí siempre es bueno incluir algún webmaster o alguien, alguna de estas personas que se están especializando en dónde pautar, cómo pautar, si es que se tiene algo de dinero y se quiere pautar, ¿no? En general se cree que es muy importante porque si no, las redes en este momento quedan demasiado en lo que se dice orgánico, en el movimiento orgánico, que es el movimiento sin publicidad y que no se expande. Así que es un tema. Si queremos que sea grande, o hay que tener un amigo influencer, que es lo mejor que les puede pasar, o un influencer que se comprometa con la temática, o algún alumno o alumna que quizá tenga muchos seguidores, porque también hay que ver esto, ¿no? Y a partir de esto, entonces, pensar una estrategia de comunicación de la campaña. Tenemos al querido Sergio, te quiero contar, Marce, está Sergio Valardín en el chat y nos cuenta y pone como comentario, parece que escuchó todo, una campaña memética, así que nos deja así como en pocas palabras, nos deja un consejo, una campaña memética, como una oportunidad también, la utilización de memes, que creo que es una herramienta espectacular que tenemos también para difundir ideas, así que claro que sí, gracias Sergio. Y en respecto a la diferenciación entre participante y actor activo, obviamente es una diferencia para pensar un poco los roles que tenemos, pero obviamente todos podemos ser todo como ciudadanos digitales. Participante lo llamamos de alguna manera a aquel que está comentando, likeando los posteos o que comparte, pero actor activo de alguna manera podemos pensar que es aquel que produce una campaña, que difunde un posteo que él mismo produjo y que de alguna manera está del otro lado, es como un influencer, si se quiere, de las redes sociales, como un poco esa diferenciación. Pero de vuelta a reforzar que con los medios digitales somos prosumidores, somos productores de contenido a la vez que consumidores de contenido, y eso nos da grandes oportunidades. No sé si algo más. Yo tengo una pregunta más, pero es una pregunta que apareció al principio de todo, me gustaría ver si la cuentan ustedes. No tengo el nombre de la persona que la hizo, pero decía, bueno, a mis chicos les encantan las redes sociales, pero ¿cómo hago para hacerlos conectar cuando tienen que hacer la tarea o los proyectos escolares? ¿Cómo llamo la atención de mis alumnos o hijes adolescentes? Está silenciada, Marce. ¿Cómo llamo la atención? Yo creo que hay que escuchar mucho. Para mí escuchar a los chicos en afinar el oído, ¿no? Como un músico, afinar el oído para entender por dónde está yendo el pensamiento de ellos, destinarle un tiempo de lo que llamaríamos una pretarea cuando entramos a dar el currículum o el contenido que tenemos que dar. Para mí el momento de escucha, si uno es padre o madre, en la mesa, pero escuchar de vuelta, no oír, sino escuchar inteligentemente por dónde está yendo el pensamiento de estas personitas a cargo, me parece que es la mejor recomendación que puedo dar para empezar a detectar algo que sí les enganche. Y hacerles creer, yo creo que realmente es así, pero hacerles creer que es un trabajo de ellos, o sea, que nosotros de vuelta, los adultos, los podemos ayudar en lo que sabemos, en la experiencia, en nuestra capacidad de discernir, de criticar, de observar, de prevenir. Pero el uso que ellos le dan a la tecnología y las problemáticas propias
es lo que va a traccionar una buena campaña, no me cabe duda. Quedamos Bueno, ahí. quedaron ahí expectantes, a ver si aparecía algo más. Quedamos expectantes. No, no sé si hay alguna pregunta más, Andrés, si no hacemos. Me parece que ya contestaron todos. Bueno, ahora aparecieron en el chat que son unos genios y súper claros y que les encantó. También tenían ganas de volver a verlo. Les quiero contar que obviamente esto va a quedar en el canal de Aula Abierta. También a todos los que estuvieron inscritos les vamos a compartir el video del encuentro de hoy por si quieren volver a verlo y anotar con más calma esos tips y esa información que fueron compartiendo los dos. Les vuelvo a recordar que estamos en el marco de la diplomatura Educar en la Cultura Digital que desarrollamos en Aula Abierta junto a Chicos.net. Moni, que está teniendo el chat ahí en YouTube, les está compartiendo el enlace para que quieran ir a ver más. Nuestro sitio es aulaabierta.online, ahí van a poder ver todos los proyectos y todos los programas que tenemos y leer un poquito más de qué se trata esta diplomatura, qué temas abordamos y cómo es la secuenciación de esos contenidos, que abordamos muchos temas de los que estuvieron apareciendo hoy acá, la cultura digital, los prosumidores, bueno, el cuidado de los chicos dentro de los medios digitales y muchísimo más, así que los invito a que se den una vuelta por nuestro sitio y vean esa oferta. Yo quiero saludarlos, agradecerle un montón por este encuentro que estuvo buenísimo, que disfrutamos todos un montón, y dejarles la palabra para que cierren ustedes este encuentro. Bueno, nada, pensé en un momento que quizá hablamos, que yo soy rosarina igual, pero hace muchos años que vivo en Buenos Aires y ya me acelero como los porteños, y quizá hablamos muy rápido, ¿no? Entonces, como hay que pedir a gente que no habían como captado, bueno, así que en buena hora que va a quedar grabado, creo que tenemos que pensar en hablar un poco más pausado, porque bueno, acá se vive así, locos, todo rápido, todo para ayer, y no es la manera de procesar y pensar. Así que, bueno, bienvenido sea que quede el YouTube y nada, disponibles para la diplomatura, que seguramente vamos a estar aportando todos contenidos, y bienvenido para todas las actividades que hacemos desde chicos.net, que se pueden verlas en el sitio y en nuestras redes sociales. No, de mi parte nada, agradecerles a los que estuvieron comentando en el chat, a los que estuvieron participando, viéndonos. Esperamos que haya contribuido, que haya servido. Algunos de estos tips, ponían gracias por los tips y que puedan llevar esto un poco al aula y que también puedan después profundizar en la diplomatura. Y nada, para seguir pensando y permitiendo a los niños y adolescentes que sean protagonistas también de sus propias problemáticas, me parece que esta es una oportunidad increíble. Así que nada, ojalá hayamos aportado algo y agradecerles un montón. Creo que nada más. Bueno, nos reencontraremos en el aula entonces. Les deseo una buena tarde-noche a todos, que disfruten el resto del día y nos estamos viendo. Muchas gracias por conectar. Hasta luego. Muchas gracias, adiós.